Hola a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un capítulo más de este podcast Salud Incluyente. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada que, bueno, yo admiro muchísimo. De hecho, ella no lo sabe, pero la primera vez que yo escuché la palabra gordofobia fue de su boca. Yo también, quiero que, es verdad, Sí, o también lo sea, escuché. yo antes de conocer a cualquier otra activista, a la primera que yo conocí fue a Brenda Mato. Y bueno, o sea, admiro su trabajo, su valor y todo lo que ha hecho dentro y fuera de Argentina, porque además toda esta parte como sí, todo el trabajo que ha hecho ha impactado de forma impresionante en otros países, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir? Más que bienvenida, gracias, mil y un gracias por aceptar esta invitación y eh, pues estoy súper emocionada. Bienvenida, Bueno, Brenda. muchísimas gracias. Qué lindas palabras y qué lindo saber que el trabajo que hago llega y sobre todo eso, ¿no? Que es valioso para transformar las vidas de otras personas, porque esa es la idea, ¿no? Poder compartir para que esto llegue cada vez a más personas y es hacer que la vida de todas las personas sea cada vez mejor y no solo la de uno. Así es. Y bueno, también me acompaña el día de hoy mi compañera Silvina. Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre, un placer tenerte por acá. Gracias, Yolo. Y bueno, como decías también, súper emocionada de estar acá con Brenda. También escuché la palabra gordofobia por primera vez con ella. Eh, no hace tanto, la verdad, que empecé a estar en este mundo también, intentando apoyar desde mi lugar. Así que muy emocionada y gracias, siempre agradecida. Y pues bueno, Brenda, cuéntanos un poquito, no creo que nadie llegue por acá y que no te conozca, pero para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas. Bueno, me llamo Brenda Mato, tengo 31 años, trabajo como modelo de talles grandes y también soy activista por la diversidad corporal. Vivo en Buenos Aires, Argentina, nací acá, crecí acá. Y nada, o sea, soy una de las impulsoras de la ley de talles acá en mi país, que es una ley bastante importante que hoy en día está haciendo referencia en el resto de Latinoamérica, que orgullosamente tenemos proyectos similares presentados en Uruguay y en Chile, que está buenísimo, ¿no? Que se pueda ampliar eso. Me encuentro estudiando sociología en la Universidad de Buenos Aires, que la verdad es que es una carrera que tiene mucho que ver con lo que hacemos y con lo que hablamos, que bueno, es descubrirnos cada vez más como seres humanos y entender muchas cosas de las que somos, así que estoy muy feliz de poder estar haciendo esto. Y bueno, nada, el activismo llegó a mi vida un poco de casualidad, pero para mí hoy es un lugar hermoso, un lugar en el que puedo compartir con un montón de cosas. Hoy me encuentro también formando parte del colectivo de Gordes Activistas de Argentina, que también ¿no? Es un lugar donde nucleamos muchas y muchos activistas de la gordura y de la diversidad corporal, donde tratamos eso, ¿no? De no solamente concientizar y hablar, sino que también generar un cambio real en políticas públicas con un compromiso donde se vea reflejado nuestro trabajo y nuestra militancia en resultados reales, ¿no? Y eso está buenísimo porque con estas compañeras hemos podido realizar el primer encuentro de personas gordas aquí en nuestro país, que realmente fue una locura, no esperábamos a tanta gente y en el primero hemos sido más de 200 personas, entre personas gordas y aliadas, realmente una locura. Eh, Así que nada, eso, ¿no? Trabajando siempre en pos de poder generar algo real, algo material, en alzar la voz, en repensarnos, en cuestionarnos y en no quedarnos sentados esperando que los demás hagan. Wow, a mí me parece impresionante, porque yo creo que es
el sueño cumplido de cualquier activista, impactar en las políticas públicas del lugar donde estás. Suena sencillo, pero no tiene absolutamente nada de sencillo. Es un trabajo impresionante, ¿no?, que has hecho. Ojalá que nos puedas contar un poquito de cómo fue que llegaste a este lado del activismo, porque nadie, bueno, no he conocido a nadie que cuando es niño dice, yo de grande quiero ser activista, ¿no? No es un plan que esté dentro de nuestra estructura, ¿no? Nadie en el mundo te anima a ser activista, nadie te dice, ay, ojalá que mi hijo cuando sea grande sea activista. O sea, no, realmente eso no sucede. Tiene que ser como una decisión muy, muy, muy consciente, ¿no? O sea, entonces, en tu caso, ¿cómo fue que llegaste al activismo? Bueno, yo mientras te escucho me río porque viste que eso como vos decís, ¿no? ¿Qué pensaría mi yo chica de mi yo grande? Y definitivamente creo que mi yo adolescente me odiaría por completo. O sea, soy todo lo que siempre odió, todo lo que nunca quiso ser. Em, y tiene que ver con eso, ¿no? De que obviamente que en mi adolescencia yo tenía la cabeza completamente vencida a la sociedad y buscaba todo el tiempo ser lo que los demás esperaban de mí y todo el tiempo estaba buscando eso y sí, obviamente que hacía hasta lo imposible para poder lograrlo y eso implicaba una lucha constante contra mí misma, contra mi cuerpo y contra todo lo que era. Entonces, más de adulta, entendiendo muchas otras cosas que obviamente que ningún adolescente entiende, porque la adolescencia es un proceso súper difícil para todos los seres humanos. En mi adultez pude ver las cosas desde otra perspectiva y empezar a encontrar respuestas, o por lo menos empezar a preguntar un poquito más fuerte sobre muchas cosas que yo asumía sobre mí misma, pero que en realidad no eran ideas propias, sino que eran ideas implantadas. Y darme cuenta de que había muchas cosas que yo asumía de mí misma que no tenían que ver conmigo, sino con cosas ajenas, fue empezar a replantearme muchísimas cosas, o sea, prácticamente toda mi vida, ¿no? Desde mis relaciones en general y darme cuenta de que con amigos, con familia, con parejas, con el trabajo, yo tenía que estar rodeada de gente que me quiera como soy y no a pesar de. Y para mí ese cambio fue como, o sea, sentir que no tenía que conformarme y que no iba a morir sola por el cuerpo que tenía, sino que yo me merecía realmente poder elegir con quién compartir mi vida en todos los ámbitos, reitero, no solamente en el ámbito de pareja. Eh, Fue un cambio enorme porque fue empezar a entender que yo valía igual que cualquier otro ser humano, más allá de que me hicieron mucho tiempo creer lo contrario. Entonces, tener todo ese cambio de cabeza y empezar a sacarme encima toda esa información que había recibido a lo largo de mi vida, no es nada fácil. Y lo digo en presente porque entiendo que este es un camino que se inicia, pero que no sé si termina en algún momento. Entonces, me parece que está bueno también hablar un poco de esto porque muchas veces se cree que quienes hacemos activismo y quienes compartimos estas cosas y tal vez estamos un pasito o un escalón más arriba, ya tenemos como todas las cosas solucionadas y la verdad es que no, que hay un montón de cosas que todos los días seguimos luchando y que nuestra carga en parte muchas veces es doble, ¿no? Porque luchamos contra las propias cosas que nos pasan y también con toda la carga que se nos viene de la afuera, porque estar adelante, ser esa punta de la lanza, también implica llevarse por adelante puestas muchas paredes que duelen y son difíciles. Pero la realidad, más allá de mi historia personal, tiene que ver también con haberme encontrado con otras compañeras activistas que están haciendo lo mismo y también sumar a esa lucha, entendiendo que esta lucha contra este sistema que nos oprime es colectiva, que no es individual, que ningún individualismo nos va a sacar adelante de esto. Entonces, el poder sumarme a las luchas de otras compañeras, el aprender de otras compañeras, que a veces compartimos cosas o no compartimos, también poder conocer sus otros puntos de vista suma un montón. Y esta cuestión de hoy poder estar juntas, de poder nombrarnos como colectivo, de poder estar hablando, ¿no? Incluso acá en la lejanía de los países de esta misma temática, me parece que tiene mucho que ver con esto y que es lo que realmente nos va a sacar adelante, más allá de las individualidades, de los nombres propios, que obviamente hay cuestiones que
tienen que ver con personalidades que terminan resaltando más que otras. Me parece que es importante siempre volver a resaltar que acá lo que importan no son los nombres propios, sino realmente la lucha que tenemos que llevar adelante, que es mucho más importante que las personas y que es puntualmente a lo que tenemos que apuntar a trabajar. Sí, yo creo que es algo que nos cuesta muchísimo trabajo de entender. Bueno, por lo menos a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Sola a ningún lado, acompañada al infinito y más allá, ¿no? O sea, pero para eso sí, yo creo que es necesario una deconstrucción como del ego, ¿no? Porque estamos criados para tratar de resaltar por sobre los demás, ¿no? O sea, para ser más importante que los demás, para que tu nombre sea más conocido que el de otras personas, para que haya un reconocimiento a tu trabajo personal. Y así no se puede hacer colectivo. O sea, de repente da mucho miedo ser colectivo porque por lo menos en mi caso, digo, no sé cómo lo hayas vivido tú, pero en mi caso sí es como, se siente un poco como diluirse, ¿no? Entre las demás personas porque la causa es más importante que tu nombre. Entonces, se diluye un poco esa sensación de importancia, ¿no? Que nos han enseñado que, además, nos han enseñado que eso es el éxito. O sea, una carrera Completamente. exitosa es aquella donde se reconoce tu nombre. Y dentro del activismo, el éxito se mide total y absolutamente diferente y se vive total y absolutamente diferente, ¿no? Entonces, sí es bien difícil. Es difícil, pero también, a ver, hay que entender que es eso, ¿no? Cuando uno realmente lucha por la causa y le interesa hacer un impacto real, tiene que entender que ese impacto va a trascender más allá de los nombres. Y es importante entender esa lucha, porque si no se vuelve un personalismo y se diluye la causa y al final no se entiende. Si no termina pasando, que nos terminamos convirtiendo nuevamente en una industria, en una picadora de carne, donde terminamos teniendo gente muy del mal que se cree dueña de nuestras vidas. Entonces, yo siempre que trato de hablar de esto, hay un montón de gente, tipo, esta cuestión de el representar y el no representar. A mí me parece que está buenísimo que haya un montón de gente que tal vez en mi voz pueda sentir que puede encontrar algo, pero a mí también siempre me gusta aclarar que yo no puedo hablar en nombre de nadie más que de mí misma y que muchas de las cosas de las que hablo, más allá de que las he aprendido y hay un montón de cuestiones, hay un montón de cosas que yo hablo solo en mi nombre, porque no puedo hablar en nombre de nadie. Y siempre me parece que es importante eh, buscar que existan más voces y más pluralidades para que se escuchen todos esos puntos de vista. Y entiendo completamente lo que mencionás, y es algo que incluso, o sea, dentro de los colectivos nos pasan y lo discutimos, pero porque es importante y porque nos pasa a todas las personas, porque es eso, ¿no? Es lo que aprendimos, lo que construimos, que nosotros primero y después, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, obviamente que va a pasar y obviamente que hay choques en ese sentido. No, no es que no existen, no es que estamos todas agarradas de la mano corriendo en una pradera y somos muy felices activando, sino que obviamente que hay un montón de cuestiones que en el medio nos encuentran, donde coincidimos, donde no coincidimos, donde no podemos estar absolutamente de acuerdo en todo, pero que una vez más, ¿no? Entendemos que el poder de estar juntas y el poder de esta lucha y el poder del cambio va mucho más allá de los nombres propios. Obviamente que después dentro de la parte colectiva existen proyectos individuales donde cada una termina de alguna forma u otra resaltando en determinadas cuestiones, pero sabemos que, por ejemplo, no sé, ante un proyecto de ley, ante una posibilidad de juntarnos tal vez con algún organismo del Estado, etcétera, 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 cosas que realmente van a tener mucha más potencia si somos más a que si somos un nombre propio, nos parece que lo mejor es decir como, ok, bueno, necesito tal vez una sesión de terapia yo por mi lado y entender que es más que tiene mucho más peso poder sumar como colectivo que ir a llevarme la foto de la figurita difícil para que la gente me aplauda, porque realmente eso no termina sirviendo de nada, no termina siendo un cambio real. Sí, claro, um,
el cambio siempre se va a hacer desde la colectividad, ¿no? O sea, siempre, siempre es a través del colectivo. Y cuéntanos un poco cómo fue que surgió o cómo fue que te integraste, o cómo fue que surgió este proyecto de ley, o sea, porque ya estamos hablando de palabras mayores, ya no es hacer un podcast, ya no es hacer activismo en redes sociales, o sea, es armar todo lo que es necesario legalmente, de procesos y demás, para presentar un proyecto de ley o sea, de todo un país, ¿no? Entonces, a mí eso la verdad es que se me hace total y absolutamente impresionante. ¿Cómo fue este proceso? Fue un camino muy largo de muchas personas que yo me integré en el camino, por así decirlo. O sea, la realidad es que si uno se pone a buscar ley de talles acá en Argentina, por lo menos es un trabajo que tiene 20 años, porque hubo un montón de proyectos antes, hubo un montón de intentos. O sea, la problemática no es una problemática nueva, es una problemática de larga data, lamentablemente, y que hubo intentos de ver cómo se podía solucionar, pero la realidad es que no se lograba encontrar qué era bien lo que pasaba. Yo, o sea, un poco me sumo al activismo, como te contaba antes, por una cuestión de responder un montón de cosas que me pasaban a mí conmigo misma, pero que me daba cuenta que no eran puntualmente conmigo, no era que el mundo está contra mí, sino que hay algo mucho más grande. Entonces, al sumarme al activismo, conozco la ONG Enivadi Argentina, que ya venían trabajando con la ley de talles y tenían, digamos, propuestas interesantes con respecto a la ley, pero sobre todo tenían algo muy interesante que creo que fue realmente la base y el puntapié de esta ley que tenemos ahora, la ley nacional, que tiene que ver con que Enivadi Argentina fue el primer organismo que presentó una encuesta que demuestra cómo es comprar ropa en Argentina, independientemente de la persona que seas, o sea, independientemente de que seas gordo, flaco, viejo, joven, blanco, negro, muestra cómo es el proceso de compra de ropa. Y lo que arrojaba esta encuesta, lamentablemente, que es un resultado que se sigue repitiendo al día de hoy y es muy triste, es que 7 de cada 10 argentinos, independientemente de su corporalidad, su edad, etcétera, etcétera, tiene dificultades para encontrar ropa de su taller. Entonces, eso ya fue la base de decirnos cómo no es, o sea, si bien hay una cuestión de que nos demuestra, ¿no?, que hay una porción específica, que son las personas gordas, tienen una problemática mayor, la realidad es que si 7 de cada 10 personas en tu país están diciendo que tienen problemas para encontrar ropa, es un problema mucho más grande que una porción específica de personas. Entonces, ahí fue que nos dimos cuenta y que notamos de que teníamos que investigar de dónde salía, qué era lo que estaba pasando. Y en empezar en esa investigación, desde Nivadi, nos dimos cuenta que nos estábamos basando en tablas de talles que no eran argentinas. Las personas que fabricaban indumentaria, que importaban, que comercializaban, se estaban basando en una tabla de talles que no era argentina, que no tenía nada que ver con nuestras corporalidades. Entonces nos dimos cuenta que estábamos parados frente a una industria que no conoce a sus consumidores. Es muy terrible tener esa información adelante. Entonces ahí es que empieza a cambiar todo lo que tiene que ver con el proceso y los proyectos de ley, porque lo que necesitamos hacer entonces es volver a foja cero para ver qué se puede solucionar. Y ahí en esa investigación nos terminamos dando cuenta que, por ejemplo, en México o en Estados Unidos existían estudios antropométricos donde mediante escáneres se escaneaba a la población y se podía obtener información antropométrica con respecto a los cuerpos. ¿Qué me refiero con antropométrico? Se podía saber cuánto miden, cuánto pesan, cuánto espacio ocupa. Se podían obtener un montón de medidas corporales para sacar promedios y a partir de ahí poder obtener nuestra propia tabla de talles. Y hace aproximadamente unos 6, 7 años, acá en Argentina, nos pusimos en contacto con el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología, y nunca me acuerdo qué es la última I, pero vale igual, lo pueden encontrar como INTI, que realmente es muy maravilloso ese organismo. Y el INTI tiene un escáner, actualmente tienen 2, y ellos podían hacer esta medición. Lo que necesitábamos, obviamente, era la financiación estatal, porque poder conseguirla de forma privada realmente era muy difícil. Entonces, es cuando empezamos a incluir en el proyecto de ley
el poder hacer nuestra propia medición, el poder decir necesitamos conocer a los cuerpos argentinos para poder tener nuestra propia tabla de talles y que la industria empiece a fabricar ropa que se adapte a nuestros cuerpos y que no nos exija lo contrario. Entonces, ese fue uno de los mayores cambios y me parece súper importante volver a recalcar que esto viene desde la sociedad civil. O sea, más allá de que el Estado nos ha abierto las puertas, nos ha escuchado, estamos trabajando hoy en día en paralelo y en conjunto con ellos, esto ha nacido desde el trabajo de las personas activistas. Entonces, todo este trabajo ha llevado mucho tiempo, ha llevado muchos años de explicaciones y peleas con la industria para que entiendan de que esto no quiere venir a fundirlos y a decirles cómo está todo mal, lo que hacen, qué horror, muéranse. Algunos igual sí, la verdad, honestamente se lo merecen, pero no a todos. Hay un montón de gente muy comprometida trabajando de esto y que nos costó mucho que entiendan que la idea era hacer un trabajo paralelo y en conjunto para poder mejorar todos. Y hoy en día tenemos el proyecto de ley ya aprobado, ya reglamentado, el estudio ya se encuentra concluido, estamos esperando los resultados que tienen que estar en estos próximos meses. Y finalmente vamos a poder tener nuestra propia tabla de tallas argentina y pedirle a la industria que empiece a fabricar ropa para nuestros cuerpos. Y es increíble. Es increíble y de paso quería que cuentes, Bren, esto de la cápsula que hiciste, ¿no? De ropa con... de los blazers y los pantalones, se me fue el nombre de la... Soviética. De soviética. Y pensar en eso, cómo se vendió todo y que la industria lo que tiene parece que es miedo a que no va a poder vender y en realidad, no sé, arrasaron con todo, tuvieron que pedir una nueva y después no quedó nada. Hay una cuestión que tiene que ver también, una vez más, ¿no? Con la gordofobia que se maneja en la industria, que por eso a veces digo como, bueno, hay gente que si se quiere fundir, que se funda, porque la verdad un poco se lo merece. Creo que tiene que ver con esta cuestión de que yo entiendo la parte de que obviamente cualquier persona que se pone un negocio o inicia un negocio, lo hace para ganar plata. O sea, no somos tontos, no nos vamos a hacer como, ay, sí, no, yo soy re bueno. Obviamente que lo hacen para ganar dinero, nadie se va a poner en contra de eso, vivimos en el capitalismo, necesitamos dinero para poder sobrevivir. El punto es a qué costo estamos teniendo esa ganancia. Entonces, esta es la discusión que muchas veces se da, ¿no? De que hay un montón de gente que se niega porque dicen que en teoría no se vende, que no hay público, que no se puede, que no es rentable, que un montón de cosas. Y la realidad es que está demostrado no solamente con la cápsula que yo lancé, sino con un montón de otras marcas que realmente tienen unas tablas de talles súper inclusivas, súper diversas, súper amplias y realmente venden bien en todos los talles. Entonces, para mí un poco la cápsula esta fue primero darme un gusto personal porque era usar una prenda que yo quería usar hace un montón. O sea, recuerdo que todo arrancó en 2018 mientras yo lloraba en un probador de Zara con un traje amarillo que obviamente no me entraba. Y fue como, yo quiero usar esto, y la sastrería se puso en tendencia en todo el mundo, y acá las personas gordas no la podíamos usar porque no llegaban a nuestros talles. Entonces fue contactarme con una marca que realmente me acompañó, que trabaja increíble, pero con una marca a la cual terminamos haciendo sastrería, real sastrería, hecho por una persona que trabaja en ese oficio, sastrería en 15 talles de pantalones, en 8 talles de blazers, y agotada en menos de 24 horas. Entonces, para mí, o sea, yo ahora estoy trabajando en la parte estadística para poder realmente demostrar que público hay, que se puede hacer, que no es imposible hacer, que las prendas le pueden calzar bien a todo el mundo, que los costos pueden ser iguales en toda la tabla de talles y que aún así es un negocio completamente redituable porque público para hacerlo hay. Y a mí simplemente eso, yo lo discuto un montón y hay un montón de gente que se enoja mucho cuando yo digo esto, pero para mí yo lo repito y lo digo con completa convicción. Hoy en día en nuestro país no hace talles quien no quiere hacerlo. No es cuestión de que no se puede, de que
Incluso hay marcas muy chicas que están haciendo muchísima diversidad de talles y aún así se esfuerzan al máximo para poder cumplir con la mayor cantidad de gentes. Entonces, la realidad para mí hoy en día, desde mi punto de vista y después de esta experiencia, es que hoy en día no hace talles y no tiene diversidad y variedad de talles quien no quiera hacerlo. No es una cuestión de no poder o no tener posibilidades. Es realmente no querer hacerlo. Sí, a mí me sorprende muchísimo cómo es que, por ejemplo, es cuestionable, yo lo sé, pero México siempre anda, su sistema de salud anda con la bandera de, es que somos el país número 1 en obesidad, ¿no? Y obesidad lo digo entre comillas muy grandes, porque bueno, sabemos que es una palabra extremadamente violenta, pero... La O-word. La O-word, exactamente. Pero el primer lugar en el mundo, o sea, es el país donde se supone que hay más gordos en el mundo. Y ¿cómo pueden decir que no hay un público que vaya a comprar talles grandes, ¿no? O sea, es como extremadamente incongruente de lo que hablan. Y Sí, y vestirse sabes es que un derecho, o sea, es un derecho básico tal cual. humano, ¿no? Es un hecho social, o sea, no existe persona en este mundo que no se vista. O sea, es una cuestión básica. Y algo que mencionás que vos que lo estás diciendo y que me parece tremendo, es que, bueno, acá en Argentina ahora también, ¿no? ¿Viste? Porque siempre están como muy alarmados con estas cifras de la U-word. De la O-word. Y acá también, técnicamente, si no me equivoco, corríjanme, Sil, si estoy equivocada, 6 de cada 10 personas, en teoría, padecemos de este temita. Pero cuando ponen esas cifras, o sea, 6 de cada 10 seríamos como un 60%, según, si estoy calculando bien. O sea, seríamos una mayoría, digamos. Por lo cual, para alarmarnos y mandarnos dietas y mandarnos tratamientos y mandarnos cosas para modificar nuestro cuerpo y para decirnos que tenemos que preocuparnos y bla, 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 somos un 60%, o sea, una mayoría. Ahora, al momento de reclamar derechos, nos convertimos automáticamente en una minoría. Es Total. increíble. Es como, pero cuando te vengo, te digo, ok, listo, genial, acepto lo que vos me decís, perfecto, soy una pobre persona padeciente, muy mal, genial, bueno, pero necesito derechos también, entonces necesito poder vestirme, necesito poder acceder a la salud, necesito poder, ay, ¿por qué reclaman cosas de minorías para que no sé qué? Y es como, bueno, pongámonos de acuerdo entonces, o somos eso, como en México, ¿no? Somos el país número 1, qué terrible, qué mal, qué espanto todo, pero al final, o sea, somos mayoría cuando conviene para oprimirnos y para agarrar nuestra plata y para un montón de cosas, pero cuando reclamamos derechos resulta que automáticamente nos convertimos en una minoría molesta que reclama cosas que al final no le sirven a nadie más que a nosotros. Entonces es como, pongámonos de acuerdo. Tal Sí, cual. yo he escuchado muchísimo, ¿no? De ahora que estoy como más en contacto con la comunidad gorda, es que de verdad, o sea, aquí tengo el dinero, aquí está en mi mano, o sea, yo te quiero dar mi dinero, tómalo, aquí está, solo dame un pantalón de mi talla, ¿no? O sea, porque esa es otra parte del estigma, ¿no? Después es como darle muchas vueltas de que el gordo o la gorda, el gordo, no tienen dinero, y no es cierto. O sea, no es cierto. Yo creo que está, o sea, está como, ahí juega un poco la parte de interseccionalidad y acá se habla un montón de esa problemática, porque encima que hay un montón de personas que ya desde luego tenemos poco acceso por el tema de la corporalidad, como hay poco mercado, digamos, explorado, las pocas marcas que hay, obviamente, que no están muy desarrolladas, entonces no pueden competir contra un super conglomerado, como son marcas mucho más grandes, entonces obviamente que los precios también son más difíciles. Y lo que termina pasando es que mientras el mundo perdón, ahí está. Mientras el mundo avanza hacia la sustentabilidad y hacia un montón de cosas, todavía las personas gordas estamos luchando
para poder conseguir aunque sea algo básico. Entonces, siento que muchas veces el tema de la industria y de la indumentaria está como en conversaciones súper avanzadas, cuando hay un montón de personas que hoy en día tal vez se sienten culpables por comprar fast fashion, pero porque es lo único que tal vez le ofrece talles. Entonces, me parece que mientras hay un montón de gente enojada, preocupándose por terminar con las grandes industrias y el fast fashion, se están olvidando de que están dejando afuera a un montón de gente. Entonces, Al 60% de la población argentina, nada más. es muy difícil y eso, ¿no? Y que muchas veces acá se habla mucho de, bueno, al final para poder vestirme tengo que ser millonaria, o sea, gordo y millonario, es como, porque al final las únicas cosas que podés acceder, que también, a ver, es como mucho más profunda, el tema de la desigualdad, que no tiene que ver en realidad que muchas veces la ropa es cara, sino que es inaccesible para un par de personas, que no implica necesariamente que sea cara, sino que hay una falta de actualización en cuanto a nuestro poder adquisitivo, pero ya eso es para otro podcast. Pero sí, a ver, obviamente que la pobreza en la interseccionalidad afecta distinto, porque no es lo mismo ser una persona, en todo caso, una persona delgada y pobre, que una persona gorda y pobre, porque la pobreza atraviesa distinto de esa forma, porque en todo caso, lo sumo, una persona delgada puede terminar teniendo acceso a prendas, no tal vez de una calidad pésima, pero sí muy, muy, muy económicas, y una persona gorda no. Incluso pasa hoy en día acá en Argentina, en los inviernos tenemos muchísima problemática con el tema de los abrigos. No hay abrigos para personas gordas, nadie los fabrica, nadie los hace, y las pocas personas que los hacen los están cobrando terriblemente caros, pero realmente inaccesibles. Estamos hablando de un sueldo. O sea, imagínate que yo tengo que elegir entre abrigarme, pagar el alquiler de mi casa o comer. O sea, ¿qué hago? Es imposible. Entonces, o sea, todas estas problemáticas terminan generando, o sea, otra escalera de problemáticas. Es como un efecto dominó que nos termina afectando en un montón de cuestiones, y que uno, cuando empieza a ver la interseccionalidad, se empiezan a generar todas estas cosas, y todas estas diferencias quedan muchísimo más marcadas, sobre todo cuando nos atraviesa esta cuestión de la corporalidad. Sí, sí, o sea, Es yo creo tremendo. que el tema aquí es que no hemos alcanzado a percibir, ¿no?, que las personas gordas también necesitan ropa para existir, ¿no? De repente aquí en México, digo, yo creo que allá en Argentina es igual, pero a las pocas marcas que promueven ropa de tallas más grandes, se le van a la yugular, ¿no? Porque esa es otra parte a la que la industria se tiene que enfrentar. Una marca que pone una modelo plus size, se le van a la yugular a la marca porque está promoviendo la over. Enfermedad, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, o Sí, sea, no, acá también igual, y en todo el mundo en realidad pasa, o sea, incluso pasaba hace poco con, no me acuerdo si fue Sport Illustrated o alguna marca, alguna revista así internacional muy grande, que puso una deportista que hace surf, que es campeona de surf, Sí. tipo muy grosa realmente. Yo no podría hacer ni la mitad de las cosas que ella hace. Y aún Yo así un montón tampoco. de gente criticando su corporalidad, diciendo que no era sano promover, y qué sé yo, y es como, pero es una deportista de primera categoría, ¿no? No es una persona común sentada en un sillón. Pero bueno, sí, a ver, pero tiene que ver con la hipocresía eso, tiene que ver con lo que tenemos arraigado con respecto a lo que pensamos automáticamente de las personas gordas. Y es, y es lo que necesitamos entender, que muchas veces el miedo y toda esta problemática que implica el asumir nuestras corporalidades, el trabajar sobre nuestras corporalidades y el entender que se puede existir de otra forma, es que cuando decimos gordo y cuando señalamos de gordo a una persona, no le estamos solamente diciendo que su cuerpo es más grande o que tiene más grasa. Estamos
básicamente poniéndola en un lugar con respecto a la sociedad, le estamos diciendo qué lugar ocupa y a partir de ahora cómo va a ser su vida, porque cuando vos señalás de gordo a una persona no solamente estás diciendo que es más grande, estás diciendo que es vago, que es sucio, que no se preocupa por sí mismo, que fomenta un montón de cosas a las que nadie quiere apuntar, porque es lo peor que te puede pasar, porque es lo que aprendimos. O que tiene un problema, ¿no? Y yo lo veo en las infancias que por ahí tengo consultas con niñas y niños, y con 10 años ellos asumen que tienen un problema. Y entonces yo lo miro y le digo, a ver, levántate, mueve las piernas, mueve los brazos, ¿podés hablar? Sí, ¿no? Empiezo como a... Y digo, ¿qué problema tenés? No, ninguno. Pero hace 10 minutos me dijo, ¿qué tiene ese problema? ¿No? Del cuerpo. Igual que la mamá de un amigo. Es tremendo que los chicos piensen que tienen un problema, porque tienen una corporalidad grande o más baja o lo que sea, ¿no? Sí, es muy terrible, pero es la información que seguimos manejando, ¿no? Y es lo que seguimos repitiendo una y otra vez, que ser gordo es malo, que ser gordo es estar enfermo, que ser gordo es tener un problema en el cual hay que batallar, porque incluso las comunicaciones institucionales desde los estados en general, es eso, que es un problema y que hay que combatirlo, porque está la lucha contra. Claro, entonces estamos hablando de que se lucha contra la corporalidad de un montón de personas, o sea, sobre la existencia de un montón de personas. Y contra esa información, sacarnos toda esa información de encima, no es nada fácil. Entonces, obviamente que el automático sale esta cuestión de policiar los cuerpos ajenos para decirles qué tanto podrían hacer, pero me parece muy loco, ¿no? De que, por ejemplo, en las tapas de las revistas donde sale alguna persona fumando, no se arma ese debate. Entonces, totalmente, si la problemática realmente fuera la salud, se armaría en un montón de otros lugares este tipo de debates, pero solamente se hablan cuando aparece una persona gorda. Y eso te deja en evidencia que en realidad lo que molesta es el cuerpo gordo, no la salud. La problemática no termina siendo la salud, sino es la existencia de ese tipo de corporalidad, porque una vez más representa lo que nadie quiere ser. Nadie quiere apuntar a eso, nadie quiere que eso termine convirtiéndose en algo común, porque es eso, es lo que nos dijeron que no tenía que pasar. Entonces, cuando empezamos a reclamar nuestra propia existencia y empezamos a decir que tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona a poder existir y estar en paz con la corporalidad que tengamos en ese momento, es cuando un montón de gente le empieza a hacer ruido. Primero porque le hacemos la contra a un montón de industrias, o sea, un montón de gente que se llena de plata gracias a hacernos creer que estamos mal. Y por otro lado, tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay un montón de gente que va a tener que asumir de que en realidad no tiene un problema con el tema de salud, sino que simplemente es mala gente y le molestan determinadas corporalidades. Y lo mismo pasa con otros sistemas de opresión, ¿no? Tienen que ver con la cuestión del racismo, que ya está comprobado hace muchísimo que el racismo también es violencia estructural, que nada tiene que ver con una cuestión biológica, ni de superioridad, ni de absolutamente nada, simplemente es de gente horrible. Y lo mismo con el antisemitismo, lo mismo con todos los sistemas de opresión que se dan, que se quieren justificar con la cuestión de la biología, cuando en realidad son sistemas de opresión que tienen que ver con el odio y con gente muy del mal, nada más que eso. Totalmente de acuerdo. Súper violento, ¿no? Esa parte como de estoy utilizando a la ciencia para justificar mi odio. Sí, y se olvidan también en esto que rescatando un poco cómo empezó Brenda esta parte, en las tapas de las revistas, ¿no? Salen las modelos y si uno que ha conocido, modelos hablo de hegemónicas, ¿no? En cuerpos hegemónicos. Y que uno ha hablado con gente que conoce, que ha estado en el ambiente y lo que las hostigan para, nada, que dejen de comer, se pueden desmayar antes de entrar a un desfile. Eso no es promover enfermedad, ¿no? Porque todos con la hiperdelgadez están de acuerdo y en realidad de sano no tiene nada todo eso, ¿no? Y es la doble moral de las mismas personas que se ponen el grito en el cielo porque son una persona más gorda, pero no tienen... A ver, y siento que es una discusión muy difícil porque también, o sea, cuando hablamos de no asumir la salud para un lado, también es importante no asumirla para el otro y no podemos decir que una persona a la que nosotros podemos decir que tal vez tiene una delgadez extrema es una persona enferma, porque puede ser que no, puede ser que también su corporalidad también sea así. Entonces,
es como también es un terreno como súper difícil, entiendo completamente lo que decís, y es un terreno súper difícil, porque al final es como, ¿por qué hay determinadas corporalidades que te terminan molestando y que te terminan levantando una alarma y por qué otras no? Entonces, es una vez más, ¿no? Esta cuestión de también me resulta muy difícil porque me saltan estos comentarios de los extremos son malos y es como Ay, no, genial. Entonces, tipo, dividamos una línea y digamos, bueno, listo, la gente que pesa menos de 50 kilos se la exterminamos y la gente que pesa más de 100 kilos también la exterminamos porque los extremos son malos. El tema es que, listo, exterminamos tipo y después los extremos me terminan siendo. Entonces, si siempre, o sea, vamos a hablar de que los extremos son malos, siempre va a haber extremos. no, total. Siempre va a haber extremos. Y es muy difícil cuando realmente no podés discernir un poco más allá de la frase armada de él te lo digo por tu salud, te lo digo por tu bien, los extremos son malos, ni una cosa ni la otra. Es como al final no estamos diciendo nada, no estamos construyendo absolutamente nada. Necesitamos poder llevar la discusión un pasito más allá y decir, ok, necesitamos ver qué sí y qué no, porque yo te entiendo que tal vez no está bueno que el mensaje sea ponerme una persona de 500 kilos rodeada de hamburguesas de McDonald's. Yo esa imagen todavía no la he visto en ningún lado y aún así nos siguen acusando de un montón de cosas. Sí, ¿no? De repente es como el cómo todo lo que está a nuestro alrededor nos acusa, ¿no? O sea, de algo que realmente, pues, no hacemos. Y es súper, súper complicado, pero también, así como es una cuestión estructural, los cambios tienen que ser estructurales. Es decir, a través de todo este tipo de proyectos como los que, como la ley de talles, ¿no? Cuando comenzamos a hacer cambios estructurales, entonces la opresión estructural comienza a diluirse, ¿no? A perderse también. No se puede de otra forma, o sea, porque hay otro mito muy grande alrededor del activismo, donde dicen, bueno, pues quiérete a ti mismo, no le hagas caso a los demás, no, no escuches lo que te dicen y punto. Y no es así, o sea, lograr diferenciar de entre que un insulto en la calle, ¿no? Y la violencia estructural, o sea, la opresión estructural, es muy importante para entender por qué los activistas hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque se están buscando cambios dentro de la estructura de la sociedad, es decir, a nivel de gobierno, a nivel de instituciones, a nivel de leyes, a nivel de el aparato general de salud pública en un El país, sistema de salud, eso pensaba. Y de educación. de educación. Entonces, no es tan sencillo como decir, ah, bueno, tú quiérete, ¿no? O sea, que a ti no te importe lo que piensen. Y es mucho de ese discurso con lo que llega a las personas, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Con que tú te quieras es más que suficiente. No, no es suficiente con que yo me quiera. Cuando no encuentro un abrigo en invierno, o tengo que escoger entre comprarme un abrigo y comida, no es suficiente con el amor propio. Sí, el amor propio no me abriga, el amor propio no es una estufa. Sí, coincido completamente y me parece súper importante hacer estas diferenciaciones. A ver, muchas veces cuando se habla de esto se cree como que se ataca, ¿no? A ese tipo de discursos. Un poco sí, porque, a ver, a mí me pasa, yo cuando llegué al activismo, la verdad es que también repetía esas frases hechas porque creía que tenía que ver con eso, porque otra vez, ¿no? Yo venía cargando con la culpa de tener el cuerpo que tenía y con la culpa de esa lucha constante. Entonces, es muy difícil sacarse ese discurso neoliberal de encima del individualismo. Entonces, es una cuestión de poder entender que el amor propio y la autoestima es una hermosa herramienta, pero que la autoestima de auto no tiene nada.
porque es una construcción que se hace como seres sociales que somos, estamos definidos por el afuera, porque no vivimos en un frasco de mayonesa o en el medio del monte donde solamente tenemos contacto con los animalitos que están a nuestro alrededor. Tenemos contacto constante con las personas y eso nos define y nos marcan un montón de cuestiones. A mí siempre me interesa tal vez graficarlo de alguna forma de que nosotros no actuamos exactamente igual en todos los ámbitos de nuestra vida. No nos comportamos igual cuando vamos a una cena familiar, no nos comportamos igual cuando vamos a un boliche un sábado de la noche, no nos comportamos igual cuando estamos en el trabajo. O sea, hay cuestiones sociales que definen nuestro comportamiento y cómo nos movemos y quiénes somos dependiendo del ámbito en el que habitamos. Eso es una realidad. Quien niega eso realmente está negando muchísimas cosas. Entonces, no, eso, la autoestima no tiene nada de auto, ¿no? Como mencionabas vos, ¿no? Como yo me amo un montón, pero si salgo a la calle no puedo conseguir ropa de mi talle, o cuando quiero ir a conseguir un trabajo, más allá de que mi currículum sea excelente, no me toman porque no tengo buena presencia, comillas. Cuando quiero acceder a la salud, voy por cualquier problemática y siempre la problemática resulta ser que es mi peso y no me toman en serio, si no puedo acceder a salud de calidad. O sea, de auto no tiene nada, porque todas esas cuestiones donde yo me voy chocando también marcan un montón de cosas y que yo me ame no las solucionan. Entonces, es un camino que está buenísimo, está bueno uno aprender a valorarse, a saber qué es suficiente y que no necesita cambiar nada, que puede elegir si quiere hacerlo, pero que no tiene que ser una obligación. Eh, pero que eso no le soluciona la vida a nadie, que necesitamos políticas públicas, necesitamos un Estado presente, necesitamos poder llevar a cabo acciones que cambien el resto de nuestra vida, porque vivir bajo esta constante violencia y este ataque desde absolutamente todos lados, y es importante nuevamente volver a mencionar esta cuestión estructural. Cuando hablamos de estructuralidad, quiere decir que está en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Lo vamos a ver en todos lados y una vez que lo ves no puedes dejar de verlo y es terrible. Es realmente terrible. Entonces, está buenísimo poder valorarse, poder saber cuánto uno merece, cuánto es uno de significativo en esta vida, pero a la vez entender que eso solamente modifica mi punto de vista. No hace que el resto de las cosas que me siguen oprimiendo y que me siguen dejando más abajo que el resto cambien. Entonces, está buenísimo el decir como, ok, valorémonos, aceptemos tipo, las cosas que tenemos, etcétera, etcétera, y un montón de frases hechas que en Instagram quedan muy bonitas, pero que en el resto de la vida quedan vacías. Está sin... Si no hay un cambio estructural, realmente el amor propio no alcanza. O sea, no te alcanza. Porque no importa cuánto te ames a ti mismo, si sales y no encuentras trabajo, de amor no vas a vivir, ¿no? Entonces, Pero aparte, si lo que me enseñaron toda mi vida era que yo estoy mal, que todo lo que hago está mal, que tengo que cambiarlo, y me enseñaron básicamente a odiar todo lo que soy, ¿cómo saco de un día para el otro amor? O sea, ¿cómo aprendo a amarme? ¿Cómo me amo si no sé hacerlo? Si nunca nadie me enseñó, porque todo el mensaje que recibo todo el tiempo desde el afuera es que estoy mal y que no debería amarme como soy. Entonces, es como, amate, genial, ahora me acuesto a dormir, es una decisión, me acuesto a dormir Y me y levanto mañana me amándome. levanto y me amo. Es como, ¿what? sí, no, es muy Ojalá fuese simplista. tan simple, pero no, no Es muy funciona. simplista, muy reduccionista todo ese discurso de ámate a ti mismo, ¿no? O sea, realmente no tiene, no hay absolutamente nada que arregle. No, tú llegas con alguien y está buscando ropa de su talla y ¿qué le dices? Ah, no te preocupes, ámate a ti mismo. No, y por eso No. me parece también tan importante todo esto, como, como Brenda y todas las activistas gordas tienen este colectivo, que también que todos tendríamos que estar impactando mucho en la educación y en la infancia, de alguna manera,
para llevar la diversidad corporal y no estar pensando en los extremos, sino que los cuerpos diversos existen, y que cada uno vale por lo que es, ¿no? Y también enseñarle a la gente que se valore por lo que es, ¿no? Que el cuerpo es una parte de uno y no somos un cuerpo realmente. Hasta ahora parece que somos un cuerpo y que el resto, bueno, viene atrás, ¿no? Y qué importante poder hacer estos colectivos, nosotros también en Salud Incluyente, digamos, la idea de unirnos y poder alzar la voz de decir, bueno, la salud es para todas las personas por igual, no importa, independientemente del tamaño de cuerpos que tengan, todos tienes derecho a hacer salud, y que la salud se valora mucho más allá de un número, de un peso, de lo que nos han enseñado toda la vida, de que si tenés un determinado peso, estás bien y si no, no. Y realmente hay un montón de indicadores de salud que van mucho más allá, o sea que el número para mí ni existe, ¿no? Pero que hay muchas cosas en las que nos podemos empezar a basar para demostrarle a la gente que sí tiene salud, que sí vale, y me parece en la infancia como fundamental poder ir a estos lugares a mostrar esto. Y recalcar el hecho, el derecho a la enfermedad también, ¿no? Total. Porque tanto se habla de salud y tanto se exige de la salud, y siento que también se llegó un momento en el cual muchas veces como personas gordas tenemos que andar con el cosito de la salud, demostrando que hay, bueno, pero yo estoy hablando, pero porque soy una gorda sana. Si no lo fuera, también tengo el mismo derecho de poder existir igual. Entonces, esto, ¿no? Esta cuestión de la salud por sobre todo, no existe, no existe porque primero que, o sea, realmente siendo tan amplio como es el tema de la salud, qué es salud y qué significa, dependiendo del lugar, no creo que realmente exista una sola persona en este mundo que pueda cumplir con lo que realmente significa salud. Pero puntualmente hablando, me parece que también tenemos que reivindicar el derecho a no ser saludables. Tal cual. A no serlo, a poder no tener que martirizarnos por no ser saludables, porque estamos en un mundo, nuevamente, no estamos dentro del capitalismo, que hay un montón de cosas dentro de esta falsa ilusión del poder elegir y todo ese tipo de cuestiones. Me parece que también es importante reivindicar que hay un montón de gente que no tienen esas elecciones que muchos con privilegios sí las tenemos, y que hay un montón de cosas a las cuales no podemos acudir, y en este mundo para mucha gente la salud termina siendo un privilegio. Entonces también hay que poder reivindicar esa posibilidad de decir, también puedo existir y tengo derechos y tengo otra posibilidad, no cumpliendo con la definición de salud, y también tengo esa posibilidad. Sí, realmente es mucho esto, ¿no? O sea, tienes derecho a la salud, pero no tienes la obligación de ser todo el tiempo saludable para poder ser... enfermarte también, ¿no? Lo que decía Bren antes, las dos cosas, o sea, todos nos enfermamos, básicamente. Y también recalcar esto, ¿no? Que no existe una sola patología que sea exclusiva de cuerpos grandes ni de cuerpos delgados, y que todos podemos tener las mismas patologías y todos podemos enfermarnos, así como nadie cuestiona a un hipertenso delgado que está fumando, estaría bueno que nadie cuestione a un hipertenso que es de cuerpo grande que está fumando, ¿no? Como esto. Sí, yo creo que el tema de la salud es como súper delicado, pero la premisa es real, ¿no? O sea, todos tenemos, o sea, deberíamos tener derecho a acceder a servicios de calidad en materia de salud. Pero nadie tiene la obligación de ser delgado para poder decir que es una persona capaz, ¿no? Para decir que es una persona que se le pueda relegar. De repente parece como que como las personas en cuerpos grandes, las personas gordas, están enfermas, entonces sus necesidades ya no valen, sus derechos dejan de existir, se nulifica totalmente lo que dicen, no les creemos en lo que ellos están diciendo y demás. Entonces, están utilizando el tema de la salud como una herramienta para nulificar el discurso de una persona gorda, gordo, gordi. Y no, Sí, no. y es algo que
que se atraviesa mucho también con otras luchas, por ejemplo, de otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, con los cuerpos trans o intersex, con todo lo que tiene que ver con la lucha de eso, ¿no? De que también los cuerpos trans muchas veces son tratados como cuerpos enfermos, o con, por ejemplo, a ver, habla del capacitismo también, ¿no? Esta cuestión de la salud, porque, por ejemplo, nuevamente, si nos bajamos como a la definición más impoluta de salud, hay un montón de cuerpos que quedan por fuera de esa definición, pero que hoy en día pueden tener vidas completamente plenas, por ejemplo, cuerpos con alguna discapacidad, cuerpos con alguna enfermedad crónica, como por ejemplo el VIH. Hay un montón de personas que existen hoy en día con VIH que tienen vidas completamente plenas, pero sí, o sea, si nos vamos a la definición básica de salud, no son personas saludables, pero son personas que tienen el mismo derecho de poder acceder absolutamente y que merecen los mismos tratamientos y los mismos accesos y las mismas cosas. Entonces, hay una cuestión de interseccionalidad también que atraviesa a todo lo que se escapa de lo normativo. Entonces, es importante también corrernos, porque me parece que en toda esta cuestión de estos avances hay un montón de discursos que surgen de un montón de gente que entiendo que tienen las mejores intenciones, pero que muchas veces se quedan afuera. Entonces, cuando se habla de este tipo de cuestiones, no, bueno, sí, yo acepto todas las corporalidades, pero siempre la salud primero. No, o sea, No, hay que ver todas las corporalidades, punto, con o sin salud. Independientemente de eso, necesitamos aprender a respetar y a convivir, no teniendo solamente un certificado de salud, porque si no al final es como, bueno, solo respeto a la gente saludable. Tipo, exacto. O solo, sea, solo me parece bien la existencia de la gente saludable y el resto no. Es como, no. No. Exacto, sí, quitarle ese exacto, valor ¿no? moral que le han puesto a la salud, ¿no? La moralidad. Sos salud, sos moral, más o menos, ¿no? Sos una persona de bien, si sos saludable. Es como si las personas saludables fueran superiores, entre comillas, Sí, un en horror. algo, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro de todo esto es esos comentarios que llegan a las cuentas de modelos gordas, de personas gordas existiendo, ¿no? O sea, haciendo cualquier cosa, bailando o tocando música o simplemente con sus amigas y demás, y que les dicen, sí, tú eres bella como seas, pero, ¿y tu salud? ¿No? O sea, ¿a ti qué te importa su salud? O sea, deja que esa Sí, persona bien, se gracias. ocupe de su salud, Tal ¿no? cual, es como mi salud, bien, y tus cosas, Ajá, o sea, mal, no sé, en algún es muy lado. raro porque de repente ser una persona gorda como que le abre la puerta a los demás para que te estén cuestionando la salud. A ver, o sea, yo no voy por la calle y veo a una persona y le digo, oye, ¿me puedes mostrar tus analíticas de sangre para ver si tienes derecho a caminar por aquí? O sea, no, y es lo que estamos haciendo con las personas gordas. No puedes bailar, no puedes cantar, no puedes existir, a ver, hasta que me muestres unas analíticas de sangre de que No. eres saludable. Y Como asumen que no te por, querés también, ¿no? Que si te quisieras un poquito, no, esto lo he escuchado mucho, si te quisieras un poquito, harías algo. Y ni hablar que lo vengo escuchando mucho en años porque la alimentación que ni la tocamos hoy, que es para otro podcast, ¿no? Comerías mejor. ¿Qué sabe lo que come? ¿Qué sabes de su vida? Digo, ¿no? Es tremendo. sí, es fuertísimo el tema de, sí, todos tenemos derecho a acceder a servicios de salud de calidad, pero no tenemos la obligación de andar demostrando salud para poder existir, o sea, no, por favor. Tal cual, me parece, o sea, que ese es como el resumen, no tenemos el derecho, pero no tenemos la obligación de, y eso es sumamente primordial, y es muy loco, ¿no? En 2022 tener que andar reclamando derechos básicos, derechos básicos de respeto, de sentir que no somos menos, de sentir que no merecemos menos, de sentir que no tenemos que conformarnos y agachar la cabeza y decir como, sí, sí, claro, discúlpeme, y es como, y un poco retomando lo que decía Sil, es como si te quisieras un poco harías cosas, como me quiero un montón, no estoy opinando sobre tu vida, por ejemplo.
sea, básico. Seguramente me quiero mucho más que vos porque no tengo tiempo para perder opinando sobre la vida y la salud de los demás. Porque ocupo mi tiempo haciendo cosas para mí mucho más interesantes que andar fijándome qué hacen los demás con su vida y con su salud. Pero no estamos listos para esa conversación. Eso es para otro podcast. Ya tenemos aquí material como para tres Como capítulos sí, más. no, es que es muy difícil, ¿no? Y también eso retomando de, ay, bueno, te alimentarías mejor. ¿Qué es alimentarse bien? O sea, hay un montón de, o sea, siento que muchas veces cuando salen todas esas cosas, soy una persona que tengo muchas más preguntas que respuestas. En general, en la vida, tendría más que sociología, tendría que haberme ido más para la filosofía. Menos Por mal eso que sos no, porque activista. si no, yo arranco a filosofar, no termino nunca más, imploto. Pero creo que sí, ¿no? Que es un constante, me parece que como lo que nos queda es esto, ¿no? Es empezar a hacernos un montón de preguntas de muchas cosas que asumimos. Ok, tenés que comer mejor. ¿Qué es comer mejor? ¿Qué implica comer mejor? Porque comer mejor no es, bueno, ok, tipo comer más verduras y frutas secas. Implica también no hacerlo a las corridas, no hacerlo en cualquier horario, pensar bien en la alimentación que necesito, que sea una alimentación que cumpla con lo que yo hago, no hacerlo a las corridas, parada en el medio de una oficina mientras estoy haciendo otras cosas. Implica disfrutar esa comida, no ingerirla solamente pensando en lo mal que me va a hacer y lo mal que estoy haciendo y cuánto voy a tener que demorar en el gimnasio después para bajar lo que estoy comiendo. O sea, comer mejor no solamente implica una ensalada. Entonces, No. hay un montón de cuestiones en ese tipo de discursos que hay que meternos más, que es como, sí, yo te entiendo lo que vos me decís y probablemente tenés razón, porque hay en este mundo en el que habitamos probablemente todos estemos comiendo súper mal. Todos. Ahora, ¿qué implica comer bien? No solamente es una ensalada. Y eso es lo que mucha gente se queda en ese reduccionismo creyendo que lo único que vos necesitas es comerte una ensalada e ir al gimnasio. Bueno, no funciona si realmente, como dicen muchas nutricionistas que hablan de esta cosa, si las dietas funcionaran, alcanzaría con hacer una sola en el resto. Totalmente. Y no funciona así. No Si es las la dietas solución. funcionaran, no existirían gordos, porque todos los gordos que yo conozco, todos, y ahí sí soy absolutista, y yo sé que suena muy mal la palabra de todos, pero realmente no conozco ninguna excepción. Hemos intentado bajar de peso, comiendo ensaladas y haciendo ejercicio. Exacto. Totalmente, totalmente. Porque nadie en este mundo quiere ser gordo, no por lo que implica en tu cuerpo, sino por lo que implica ser gordo en una sociedad Socialmente. que te violenta, que te oprime y que no ni siquiera te da derecho a comprarte un abrigo para el invierno. No tengo nada más para agregar. Yo tampoco, solamente que nada, que estoy feliz de haber estado acá, gracias. Para mí siempre escuchar a Brenda me quedo colgada escuchando y hoy más embobada toda la primera parte también así como sin poder meter bocadillo porque todo tan ahí atinado siempre. Pues no me queda más que agradecer, de verdad que estoy súper honrada de que hayas aceptado la invitación. No sé si tengas algo que decirle a los activistas, que estén pensando siquiera en comenzar a hacer un colectivo, en integrarse a los colectivos, porque, como te decía al principio, no es una decisión fácil, ¿no? O sea, te enamoras del proyecto, pero ya a la hora de hacer las cosas no es sencillo realmente. Entonces, no sé, algo que le quieras decir a todas esas personas que están pensando siquiera en integrarse al activismo. Que es un camino mucho más difícil de lo que parece, que tiene más broncas que satisfacciones, que las satisfacciones, si bien son enormes, son pocas, son más trabas que satisfacciones, que nada, que hay que tener fuerzas, que el activismo cansa mucho, que lo importante también es preservarse, saber cuándo preservarse. Ya que hoy hablamos tanto de frases hechas, hay una... Uy, un camión. Hay una que es
que tiene que ver con la cuestión de elegir las batallas, ¿no? Y en el activismo también tiene que pasar un poco eso, ¿no? De decir, ok, hay cosas contra las cuales me siento lista para poder luchar y hay cosas con las que no, y también está bien a veces no poder, pero sobre todo eso, ¿no? Que construyan comunidad, que no se queden solos, solas, soles, que encuentren pares que estén viviendo y algo que dice acá una activista maravillosa que se llama Laura Contrera, que tiene que ver con que no hay nada mejor para un borde que otro borde, y definitivamente es eso, ¿no? De poder construir en comunidad no hace que las cosas que nos pasan dejen de pasar o nos dejen de doler, sino que se comparte esa mochila, y ese peso es mucho menor. Entonces, definitivamente que si tienen idea de esto, que primero que arranquen, no importa cómo, no importa de qué forma, todos arrancamos en algún lugar, lo hicimos mal probablemente, hicimos muchas cosas mal hasta que encontramos el camino correcto, así que no tengan miedo de equivocarse, de decir algo que no es, de compartir información errónea. Eso primero, ¿no? Que arranquen. Si quieren arrancar, arranquen. Como sea, con lo que tengan en el momento, de la forma en la que sea, que arranquen. Eso primero. Segundo, que construyan comunidad. Y tercero, que recuerden que el activismo no arranca cuando arranca una persona nueva, que el activismo es una construcción colectiva que viene desde hace mucho tiempo y que es acumulativo el conocimiento. Entonces, que no caigan en esa trampa de sentir que porque tienen algo nuevo para decir o una nueva forma de hablarlo, el activismo arranca a partir de esas nuevas personas, sino que muchas de las cosas que probablemente hoy estén hablando ya las dijo alguien antes, tal vez de otra forma, tal vez no lo descubrió, pero bueno, eso, que el conocimiento es acumulativo, que viene desde antes, y que es eso, ¿no? De que parte de construir en comunidad también es reconocer el trabajo que hubo antes del que uno puede conocer hoy. Y nada, y para cerrar, agradecerles, de verdad poder estar hablando básicamente con quienes por mucho tiempo consideré mis peores enemigos, los nutricionistas, poder tener una charla amena para mí es un montón, porque siempre mis mayores deseos han sido completamente contrarios a los que siento ahora, así que para mí es un montón poder hoy en día, como activista de la diversidad corporal, estar hablando con personas que se dedican a la salud, que coinciden con las cosas que planteamos, que nos escuchan, y que me parece eso, ¿no? Sobre todo que realmente nos valoran como personas. Es muy loco porque ahora me estoy encontrando eso, ¿no? Con poder volver a ocuparme de mi salud y de mi tiempo. Y me pasa que le termino recomendando a personas médicos que me atendieron bien. O sea, ¿por qué tengo que recomendar a un médico que me atendió bien cuando debería ser lo que tiene que pasar? O sea, necesitamos poder acceder a una consulta de calidad sin sentirnos juzgados, sin sentir que estamos haciendo todo mal, sin sentir que somos basuras, básicamente. Entonces, me parece que está buenísimo esto que se está generando, pero que esto, ¿no? Cuando hablamos de normalidad, cuando hablamos de cosas comunes, lo común debería ser respetados, ser escuchados y ser atendidos como personas que somos, y no como un número que va a implicar un montón de cosas. Así que de verdad, gracias por este espacio, me parece súper valorable, que en la comunidad médica que durante mucho tiempo fue nuestro peor enemigo, hoy pueda ser nuestro aliado y nos dé la posibilidad de finalmente ser atendidos como corresponde. Sí, para mí lo que dices es súper importante porque a mí me toca como estar de los dos lados, ¿no? De este lado como profesional de la salud, como psicóloga, pero del otro lado también estar como gorda. Entonces, de repente, los profesionales de la salud que decidimos dedicarnos a ejercer desde el lado no pesocentrista, de verdad, o sea, es una culpa tremenda porque también vivimos en carne propia nuestra propia gordofobia, ¿no? Entonces, son procesos súper, súper, súper complejos yo creo que de todo, porque lo primero que sucede es que te das cuenta que hiciste daño, mucho, mucho, mucho daño, ¿no? A ti mismo y a otros.
Entonces, pero bueno, es un camino constante de construcción. Gracias por la oportunidad. Y pues esperemos que Salud Incluyente sea eso, un espacio seguro para todos, tanto para profesionales como para el público, ¿no? Porque bueno, o sea, hoy hablamos mucho acerca de cuerpos gordos, pero la interseccionalidad sabemos que no podemos dejar fuera otras realidades de las que hoy no se hablaron aquí, pero no por ello no existen, ¿no? Entonces, Brenda, gracias, eres inspiración para mí, total y absolutamente, ¿no? La verdad es que todos los activistas, creo que, o por lo menos la gran mayoría de los activistas, soñamos con que algún día nuestro trabajo pueda impactar de la forma en que tu trabajo y el de tu colectivo ha impactado en la vida en su realidad, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que agradecerte. Gracias, mil gracias por estar aquí. Estoy emocionadísima todavía, como al principio, y yo espero que no sea la última vez que nos encontremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Nada, lo mismo. No quiero agregar más porque si no, no terminamos nunca más, pero bueno, muy agradecida. Y pues si alguien quiere ir a conocer tus redes sociales, Brenda, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Brenda Mato. No tengo Twitter porque me hace mal, me da ansiedad, así que por preservar mi salud mental lo cerré. Así que solo me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Brenda Mato, con mi nombre. De todos modos, en la cajita de descripción yo les voy a dejar el link para que vayan corriendo a darse una vuelta por esas redes sociales maravillosísimas. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Muchas gracias por su compañía, por escucharnos, por dejarnos entrar en sus vidas y nos vemos en el siguiente capítulo de Salud Incluyente.